en resistencia y tienes que usar otros mecanismos de tratamiento contra las enfermedades infecciosas. Están surgiendo fármacos antiinfecciosos que bloquean la señalización, etcétera, y hace que tú, por ejemplo, puedas tratar diferentemente a las infecciones, ya no con bacterias, no con antibióticos, perdón. Lo ideal es tener estas poblaciones así, usar muy pocos antibióticos. Yo soy infectólogo y entonces a veces en los congresos mundiales de infecto los laboratorios pues te llevan y a veces cuando voy me encuentro ahí a los intensivistas o a médicos que manejan mucho antibiótico así aunque no lo requieran, pero doctor, si usted me maneja mucho esto, pues lo voy a llevar. Y entonces se encuentra uno a esas personas. Y dices, oye Barbas, pero tú casi no diste antibiótico, no manejaste casi, o sí manejas, porque claro, ellos no conocen cómo manejo yo y aunque sí manejo, y maneja uno sobre todo cuando ya los tienes bien resistentes a los bichos, pues a veces estoy ahí cuando yo estoy dando conferencias. Bueno, miren muchachos, las formas de la farmacodinamia es cómo trabaja el medicamento ya en el cuerpo y no es cómo se mueve el medicamento en el cuerpo. Entonces, hay fármacos que actúan por el tiempo. Esta gráfica tiene dos. Cuando ustedes dan un fármaco, sube la concentración y luego se empieza a eliminar por riñón, por la piel, por el intestino. Entonces, pero estas es las concentraciones mínimas inhibitorias, que son las concentraciones requeridas para inhibir el crecimiento. Entonces hay fármacos que actúan cuando tú tienes tiempos grandes, o sea, tiempos muy grandes de que estás inhibiendo al bicho. Los que actúan por tiempo, esto es muy importante, lo vamos a ver en un ejemplo, y hay unos que actúan por concentración, los que actúan en esta línea blanca, esta concentración. Si le metes más concentración, pues les puede ir mejor. Esto no lo tengo en negro, debe estar en blanco. Debe estar en blanco, déjame ver, están esperándome dos de ustedes. Entonces, si lo quiero poner en color blanco, nomás regreso uno para que esté ahí y lo pongo en color blanco. Es la letra. Ok. Entonces lo voy a guardar para que se quede bien guardado eso. Y entonces básicamente, ay, ¿qué hice? Ok, entonces básicamente los fármacos actúan por estos dos mecanismos, por concentración, concentraciones altas, o por el tiempo que estés arriba de las mix. Pero también hay otra medida que se pone aquí abajo, que es el área bajo la curva. Hay fármacos que aun cuando estén abajo de las concentraciones mínimas inhibitorias siguen funcionando. Por ejemplo, las quinolonas actúan y penetran a las células y se unen al ADN agirasa, y entonces a veces tú ya no tienes concentraciones en sangre, pero ya está metida en la celulita dentro de las bacterias y están trabajando las quinolonas. Lo mismo les pasa a los aminoglucósidos. Tienen tiempos que es abajo de las mix, están metidas, como les decía la mnemotecnia, las tetraciclinas, y los aminoglucósidos actúan en la unidad 30S de los mitocondrias, de los ribosomas, de las bacterias, y entonces ahí hacen su acción. Entonces, los fármacos trabajan según la farmacodinámica, por tiempo que esté sobre las mix o por concentración. Entonces, esta es el área bajo la curva, toda esta área azul clarita que dibujé aquí. Y entonces, aquí tenemos formas de ver. Miren, si por ejemplo, esto rojo
¿Qué significa esto rojo? Es cuando tú no das antibiótico y cuando no das antibiótico, al paso de las horas, empiezan a crecer las bacterias, número de bacterias por mililitro. Entonces no das antibiótico, las bacterias se replican rápidamente, ¿no? Aquí están los 3 modos. Vamos a hacer un ejemplo con aminoglucósidos. Los aminoglucósidos actúan por concentración. Fíjense, si yo doy una concentración de 1/4 de la concentración inhibitoria mínima, sigue creciendo. Si ya doy una concentración mínima inhibitoria que está representada en amarillo, yo ya disminuye el número de colonias aquí. Y si le doy más concentración, 4 veces las mix, le va muy bien. Y cuando le doy 16 veces las mix, mucho más. Si le doy 64 veces las mix, mucho más rápido. En 2 horas bajo mucho las concentraciones. ¿Por qué? Pues porque lo ideal es manejar más o menos 8 a 12 veces, más o menos por aquí, a los aminoglucósidos para que actúen bien. Dices, oye doctor, pero ¿por qué no le damos 64 veces las mix? No, porque a esas aquí ya empieza a tener mucha toxicidad por los fármacos. Entonces, pero fíjense el tiempo, es impresionante en 2 horas. Vean la ciprofloxacina, lo mismo, no le dan tratamiento, aquí le dan ya 1/4 del MIC, bajan tantito, son muy potentes las quinolonas y luego pues se hacen resistentes muy rápido y luego de repente tienes una concentración MIC que baja mucho, muy rápida las concentraciones de los bichos. Si le metes más o menos unas 4 veces las MICs, muy rápido, y las 16 MICs se recomienda 10 veces en la ciprofloxacina, más o menos en 3-4 horas tienes concentraciones bajas de los bichos ya. Y luego aquí, si le metieras 64, pues también toxicidad por las fluoroquinolonas, haces alergias, haces convulsiones, etc. Entonces las concentraciones básicas son entre 8 y 12 y 10 veces las de las quinolonas, 8 a 12 las aminoglucosas. Y esta es una penicilina, es un beta-lactámico, la ticarcilina, que es un fármaco contra pseudomonas. Vean cómo son fármacos que no le pones 1/4 de la MIC, pones una MIC, baja en todas que pones una MIC, que es la amarilla, bajas ya las unidades formadoras. Y luego viene este fenómeno, dices, oiga doctor, aquí le pongo 4 veces las MICs, 16 veces las MICs, 64 veces las MICs, pero ya no acorto el tiempo, ya se quedan aquí en 8 horas más o menos bajo solo esta concentración, no es bajo tantas unidades formadoras de colonias. ¿Por qué? Bueno, porque cómo actúan estas beta-lactámicos, actúan al nivel de la pared celular, generalmente con unas 6 veces, 4 veces, de 4 a 6 veces alcanzo, saturo todos los receptores de las bacterias que se estén replicando. Entonces, voy a regresar una cosa para que vean. Entonces, ¿cuánto se replican? Vean las horas, perdón, aquí entiendo. Perdón, aquí. ¿Cuántas horas dice aquí? Más o menos 8 horas, ¿no? ¿En cuánto tiempo se replican las bacterias? ¿Quién me dice, muchachos? ¿Quién me dice? Este es el punto fundamental para que aprendan la gráfica. ¿Quién me dice? ¿En cuánto tiempo una bacteria da un hijo? Normalmente. No se estresen. Estamos aprendiendo. No. Minutos. Es en minutos. ¿Cuántos? 30 minutos a 1 hora máximo. 30 minutos, 20 a 30 minutos. Entonces hay fármacos, por ejemplo, les voy a poner el ejemplo de la cefotaxima. ¿Sí? ¿Está bien? Es una cefalosporina 3ª generación. Se usa 1 gramo y ustedes ponen el gramo y lo ponen la enfermera en 30 minutos. La vida media de la ticarcilina es 30 minutos más a 1 hora máximo. ¿Está bien? Entonces imagínense que esta es una población de bacterias, como eran las poblaciones que venían la curva de Gauss. ¿Sí se acuerdan? Estas poblaciones que vimos acá atrás. Estas poblaciones. Sí, estas poblaciones que vimos. ¿Sí? Ok. Todas estas poblaciones, todo este número de bacterias
les pregunto yo, ¿se están replicando todas al mismo tiempo? O sea, todos dicen, vamos a replicarnos, 1, 2, 3 y ¡pum! O unas están en las fases de replicación avanzadas, otras están medio dormidas y así. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan? Que están en diferentes fases, ¿no? Excelente, muy bien. ¿Quién lo dijo? ¿Quién eres, hija? Yo, doctor Astrid. Bueno, muy bien, Astrid. Excelente, están en diferentes fases. Entonces, por ejemplo, si tú das la ticarcilina y la pones aquí en media hora y luego metes y dura otra media hora actuando, le pegas a las bacterias que en este tiempo se estén replicando, pero las que no se estén replicando ahí no vas a actuar. Entonces, ¿qué hacemos? Mantener la ticarcilina en tiempos largos. Acabo de tener ahorita una paciente en el Sanatorio Español con una infección de vías urinarias y le pusieron la ticarcilina a mis colegas y tiene una vida de 1 hora, 2 horas máximo. Entonces el paciente tiene una infección urinaria y dicen, oye, Barbachero, no funciona así, con fiebre a la paciente. Le digo, ¿cómo le estás poniendo la ticarcilina? No, pues en 30 minutos. ¿Cada cuándo? Cada 8 horas. Te voy a decir, entonces mira, tienes una población de bacterias. Entonces la enfermera se la pone en 30 minutos y la vida media es 1 hora. Entonces tienes 1 hora y media. A las bacterias que en esa hora y media se les ocurra estarse replicando, les vas a pegar. Pero las que estés dormiditas en esa hora y media porque se acaban de replicar, pues la ticarcilina no le hace nada. ¿Sí? Bueno, pero la pongo en otras 8 horas, sí, pero este tiempo lo tienes descubierto. De 2 horas más o menos a 8 horas son 4, 6 horas. 6 horas sin antibiótico. Le dije, ¿qué te parece si ponemos la ticarcilina en infusión continua? ¿Sí? Y al cabo con infusiones continuas, con que superemos las 4 mix tenemos sin hacer efectos tóxicos. Era una prima de la ticarcilina, es el tazocin. Entonces se lo puse en infusión continua y en realidad le dije, debe ser cada 6 horas la ticarcilina, ¿eh? La piperacilina tazobactam, que es lo mismo. Ay, perdón, no sabía. Ya lo puse en 6 horas y la puse en infusión. Al otro día la señora estaba fumando así, padre. Porque todo el tiempo que cubrí, la vida media cada 6 horas estaba en infusión continua del fármaco, estaba en estas concentraciones, entonces eran concentraciones importantes que fluían bien a donde estaban los sitios de enfermedad que eran el riñón en esta paciente, y entonces la paciente empezó a dejar de tener fiebre. De un día para otro el cambio impresionante, ¿sí? Entonces, no sé por qué le cambiaron los medicamentos y otra vez lo regresaron a 3U a pasarla en 30 minutos. Y dice, no, tú volvió a tener fiebre y voy con las muchachas. A ver, ¿en cuánto tiempo le están pasando, muchachos? Ay, doctor, nos regresamos y le pusimos en 30 minutos. Dije, es que ustedes lo ponen en 30 minutos, avanzan esto, de aquí a aquí. Y luego le dura 1 hora y 1 hora y media máximo, pues póngale que llegan a 2 horas, pero de las 2 a las 8 horas que sigue la siguiente dosis, no tienen antibiótico, colegas. Entonces, claro, yo pensándolo, ¿no? Le dije a los médicos, entonces, por favor, póngale en infusión. Y ya le ponen en infusión y entonces son fármacos que actúan por el tiempo. Entonces, miren, fármacos que actúan con el tiempo, como las penicilinas, que eran contra pseudomonas, aquí está usando, úsalos por buen tiempo. Algunos puedes usarlo por los carbapenémicos por 3 horas. Las cefalosporinas las puedes poner casi en infusión continua. Sí, las penicilinas, como estas contra pseudomonas, la puse en infusión continua y son dependientes del tiempo y entonces optimizar la duración de la exposición. O sea, en vez de pasarla en 30 minutos, lo pasas en 6 horas. ¿Está bien? Así las bacterias que estaban dormidas en las primeras 2 horas que pasó ese fármaco y que a las 2 horas y media se le ocurre recurrir otra vez replicarse a la bacteria, ¿sí? Que se replican cada 30 minutos, pero otras se replican y luego empiezan a estar ahí y al ratito se vuelven a replicar.
unas tardan unas 2 horas, pero generalmente el tiempo de dar un hijo, el tiempo de generación es de 30 minutos. Pero no todas quiere decir que ya se replican y ya están haciendo su cambio de generación. Más o menos la mayoría sí, pero otras bacterias no. Entonces, mientras más tiempo tú puedas hacer la duración de la exposición es mejor. Y bien aquí, generalmente estas son dependientes de, la muerte bacteriana va a depender de la concentración que des, por ejemplo, para fluoroquinolonas, que es la ciprofloxacina, ¿sí? Y para aminoglucósidos. Las aminoglucósidos también son para concentración. ¿Está bien? Sobre todo concentración máxima. Es que me metí aquí a área bajo la curva. Los aminoglucósidos y las quinolonas y algunos fármacos que se meten dentro de la célula producen que puede ya no tener concentraciones en sangre, pero entran en las bacterias. Entonces, nosotros tenemos ya en este tiempo, tenemos unas poblaciones, tristemente, que ya algunas son resistentes. Y entonces cuando nosotros no tenemos tratamiento, cuando no damos tratamiento, pues se replican las que son susceptibles, como estas, y las que ya traen resistencia. Aquí eran 2, ahora son 4, ¿verdad? En el tiempo. Cuando das un tratamiento óptimo es que tengas así. Cuando das un tratamiento subóptimo, le pegas quizá esto, pero dejas las resistentes. Y cuando das un tratamiento bueno, quitas resistentes y todos. Cuando das un tratamiento subóptimo, los consecuentes es que luego tienes pura resistencia. ¿En qué depende esto? Bueno, antes nosotros dábamos concentraciones de fármacos que le pegas a las mix, pero hoy tiene que ser más agresivo uno, tienes que ir contra las concentraciones mínimas para prevención de mutantes, se llaman. Mutantes selección, prevención de mutantes, prevention concentration, se llaman ahí. Son algo parecido a las concentraciones bactericidas mínimas, que ya es cuando tú ves en un microscopio lo que veíamos en las clases previas. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se definen las MIC? Les voy a hacer la pregunta. Las MIC se definen. ¿Qué es la MIC? ¿Quién me dice que es una MIC? ¿Me lo recuerdan? Equivóquense. El concepto básico, si quieren, no exacto. El concepto básico, ¿quién me lo dice? Concentración mínima inhibitoria. La concentración mínima inhibitoria, ¿para qué? Para que no crezca la bacteria a la vista o por microscopio, Carlitos. En las MICs, ¿son a la vista o requieres un microscopio? Las concentraciones mínimas. ¿Microscopio? No, son a la vista. Okay. A la vista, acuérdate. Y las concentraciones bactericidas son por microscopio. ¿Por cuánto tiempo inhibes? ¿Por cuánto tiempo la MIC debe inhibir a la bacteria? Puse ahí el concepto. ¿Quién se acuerda? ¿Por cuánto tiempo y a cuántos grados centígrados? Es una medida de concentración bien importante. Es una medida. 20 horas. 20 horas, muy bien, hija, muy bien. Por 20 horas aquí vienen las MIC, lo que es las MICs. Ahí está, miren. Concentración lo que no hay que siento decirlo por 16 a 20 horas en medio de cultivo a 35 grados. Y vean cómo es esta concentración bactericida que queda para notar el 99.1 de las bacterias. Entonces, para verlo más fácil es esto. Este es visual, tú lo ves, inoculas, ves estas concentraciones, dices, aquí le pongo esta bacteria, por ejemplo, si tengo una MIC, ¿sí? Digo, aquí a 2 microgramos sería la concentración mínima en la que no veo con crecimiento visible, ¿sí? Y aquí te tomas una muestra y pones 2 y dices, chihuahua, no, pues yo veo que está bonito, pero no está limpio, no está turbio, pero cuando lo veo en microscopio sí hay. Entonces le pongo 3 microgramos o 4 y la concentración mínima bactericida sería 3. Pero hoy tenemos que irnos más allá a algo que se llama concentración
que previene la selección de mutantes. Entonces, a veces yo manejo a mis pacientes con una dosis bien alta mientras me lo permite el fármaco, ¿sí? Y no haga toxicidad. Les doy duro y el paciente, ¡pum!, más rápido se aliviana. Y luego yo ya termino rápido el tratamiento y ya lo desescalo, lo bajo y dice, oye, Barba, qué padre te fue. Y le digo, gracias a Dios. Y pero ¿por qué usaste tanta dosis? Le digo, porque estoy manejando la prevención de mutantes, estamos en un tiempo de resistencia bacteriana. Entonces, si yo prevengo los mutantes, si doy un tratamiento óptimo fuerte, tengo que pasarme de las mix, muchachos. Está bien pesado ya. O sea, ya no puedo usar estas dosis, me voy hasta estas. ¿Sí? A veces ya me acerco a las concentraciones máximas, ¿sí? Está pesado, man. Entonces, nosotros debemos tener un equipo en los hospitales para vigilancia del uso de antibióticos. ¿Saben qué? México es un país bien gacho, colegas. Es muy bonito México, vivimos bien, los tacos, la raza, ponernos borrachos, todo está bien padre. Para pasarla bien está bien bonito México. Pero cuando tú quieres hacer un resguardo de antibióticos y los muchachos de la torre de especialidades querían usar fármacos, yo le decía, pero ¿por qué estás usando esos fármacos? Esos no los debes usar. Es una neumonía común, dale esto. No, pero yo quiero acabar con todo, un amplio espectro. Le digo, pero ¿quién te produjo esa neumonía? Viene de la comunidad. ¿Quién lo produce? Streptococcus pneumoniae. ¿Para qué le metes un carbapenem? Dale a Streptococcus pneumoniae penicilina, dosis altas nomás. ¿Sí? O dale ceftriaxona y te va a ir muy bien. Si está viejito, métele una ayuda con una citromicina, pero dale duro. Pero no uses una carbapenem para una infección de la piel, meropenem, no manchen, ¿verdad? Entonces, existen equipos que se llaman de resguardo de antibióticos, a lo cual se le llama antimicrobial stewardship, ¿sí? Y entonces, es un equipo de multidisciplinas donde se mejoran la prescripción de antibióticos para optimizar los recursos que tenemos clínicos, minimizar el consecuente uso de antibióticos para evitar toxicidad, selección de bacterias resistentes y de selección bacteriana y resistencia. Estos equipos son bien importantes y uno tiene que conocer qué enfermedad es, en qué sitio está, qué enfermedad es, qué patógeno tiene, qué mix, cómo está el paciente, si está grave, por ejemplo. Cuando nosotros damos un fármaco a un paciente grave, la dinámica del paciente que está acelerado hace que tu fármaco pones el antibiótico y en media hora el antibiótico está en la pipí. Entonces a veces tienes que poner, oye, dale dosis rapidísima porque la sepsis se lo está matando. Bueno, dice, oye, Barbachero, pero se está elevando la creatinina, no te importa ahorita la creatinina. O sea, prefiero tener a un paciente que tenga, que esté vivo con riñón enfermo que a un paciente muerto con riñón sano. Entonces a veces tenemos que manejar todo esto. Y una de las causas más importantes que hay de los fármacos es que conozcan esto. Los fármacos básicamente dicen que se llaman los que les gusta la grasa, los lipofílicos y los hidrofílicos. Los lipofílicos penetran hasta el cerebro, bien padre, ¿sí? Y los hidrofílicos, no, hombre, por ejemplo, el betalactámico, cuando yo tengo una meningitis en un paciente, para penetrar la barrera hematoencefálica necesito dosis muy altas de ceftriaxona. O sea, porque está la barrera que es lipídica, con células muy juntas. Ustedes saben que las membranas celulares llevan mucha grasa. Entonces, los betalactámicos, para yo pegarle, que es lo máximo, sí, lo mejor para pegar en una meningitis, pues voy a dar una cefalosporina, pero dosis altísima para que llegue al cerebro. No llegan muy bien algunos a los pulmones, porque los pulmones son también muy grasosos. ¿Te acuerdan que hay surfactante? ¿Qué es un surfactante? ¿Quién me dice que es un surfactante? Es un tensioactivo. Un tensioactivo, muy bien. Es un detergente, ¿sí? Es un detergente y los detergentes le pegan a la grasa, ¿verdad? Dicen salvo,
para la grasa, ¿sí? Entonces nosotros tenemos mucha grasa en el pulmón, es una membrana con muchas grasas. Entonces, si son hidrofílicos y nuestras células son llenas de grasa, tenemos pobre volumen de distribución de estos fármacos. Los aminoglucósidos, ¿sí? La vancomicina, que es un glicopéptido, tienen bajo volumen de distribución. Entonces, no pasan bien las membranas plasmáticas en las células eucarióticas, son poco activos contra patógenos intracelulares, ¿sí? Por ejemplo, yo no puedo usar aquí, como por ejemplo para legionela, yo no lo pego bien con una penicilina porque simplemente la legionela es intracelular y no tienen pared celular las legionelas, entonces no puedo quitar el enlace bipeptídico. Todo esto es muy complejo, pero al mismo tiempo es muy bonito. En cambio, los fármacos lipofílicos son muy padres, tienen grandes volúmenes de distribución, o sea, se distribuyen en todo el cuerpo, que todo el cuerpo es grasoso, difusos en todas las membranas plasmáticas de las células eucarióticas, son activas contra patógenos intracelulares. De ellos, por ejemplo, las quinolonas son excelentes, por eso se han usado tanto las tetras, pero lo malo es que pues generan mucha resistencia a las quinolonas, por ejemplo. Las tetras son difíciles de tolerar, irritan mucho el estómago, etcétera. Son algunos de estos muy caros. Hay que conocer ya muchas cosas. ¿Por qué puse esto? Porque hoy se le llama la terapia antibiótica, se le llama el rompecabezas. Antes decías, ¿qué tienes? No, pues tengo tifoidea. Ah, pues dale ciprofloxacina. No, tienes que ver, oye, ¿cuántas concentraciones mínimas inhibitores tiene tu aislamiento? No, es que no le hice aislamiento. No, pues tienes que hacerle un cultivo. Ay, doctor, pues ya dale algo. Bueno, le voy a dar, pero debiste haber hecho el cultivo, colega. Entonces, cultivar la micobacteria. No, es que tenemos las febriles no sirven para nada, ¿sí? ¿Cómo está el paciente? ¿En dónde está la infección? Por ejemplo, yo tengo una neumonía, entonces, con un bicho como una legionela, y si le doy penicilina, ¿qué le va a pasar al paciente con legionela, una legionela neumófila, por ejemplo, si le doy penicilina? Pues no es, el antibiótico no le pega a legionela, es un bicho intracelular, no tiene pared, le doy penicilina o ceftriaxona, pues no tiene pared, no estoy tumbando los enlaces bipeptídicos, la legionela no tiene pared, ¿sí? ¿Tiene una clamidia, doctor? Ah, pues tampoco, la clamidia no le pego con ceftriaxona. ¿Con qué le pego a los que no tienen pared? ¿Quién me dice? ¿Con qué le puedo pegar? ¿Quién actúa en la 30S? Dígame 2 ejemplos de fármacos que actúan en la 30S, que sí tienen las bacterias. Aminoglucósidos y tetraciclinas. Excelente, está un ejemplo. Sulfas también le puedes pegar, nomás que actúan muy lento, pero le puedes poner hasta quinolonas, le pegas. Las quinolonas entran en desnaturalización del material genético. Entonces le pegas en partes internas de la célula, las bacterias, y entonces ahí le das una neumonía por legionela, pues le das vibramicina o le das acitromicina, ¿sí? ¿Está bien? O le das un aminoglucósido, quizá le pegas más o menos bien, pero lo malo es que pues son intracelulares, no penetran bien las células, los aminoglucósidos, como veríamos aquí en este que sigue, aminoglucósidos, entonces no penetran bien dentro de la célula algunos, a menos que tengan mucha purina, pero nuestras células no le permiten pasar bien. Entonces es complejo el manejo de antibióticos. Entonces les había puesto yo esto, que ya lo conocían, y entonces limitaciones de las pruebas de susceptibilidad. Nosotros hacemos pruebas de susceptibilidad. Las pruebas de susceptibilidad se van analizando todas las muestras de las Klebsielas en el mundo, en orina, en pulmón, entonces les empiezan a decir, muchachos, los cultivos in vitro no diferencian si está colonizado o infectado. Entonces, por ejemplo, a mí en la garganta me aíslan un estafilococo aureus. Ay, doctor, es que me duele mucho la garganta. Chin, sale estafilococo aureus. ¿Lo trato o no lo trato? No se trata.
no tiene poder de producir una faringitis Staphylococcus aureus. Entonces no lo tratas porque vive ahí, está aureus. En la nariz le haces un hisopo, está aureus. ¿Te duele la nariz? Sí, traigo ardorosa la nariz. Pero salió estafilococo, doctor. Me han dicho mucho, es que me arde la nariz. Y me hizo un estudio hisopado nasal y me sale estafilococo. Le digo, pues que vive ahí el estafilococo, pero eso no es la causa de tu enfermedad. Tú te das una rinitis alérgica, algo así, pero no es eso. Doctor, ¿y en pacientes inmunocomprometidos? Tampoco, es tu flora, te está protegiendo, ¿sí? Y lo susceptible o resistente no equivale a eficacia clínica. Por ejemplo, tenemos bacterias por Escherichia coli en un paciente con quimioneutropenia y te dice que es susceptible al trimetoprim sulfa. Pero el paciente está con quimio y neutropenia, no tiene leucos, le dan trimetoprim sulfa. El paciente está bien grave. Entonces, si la tuvieras este bicho, el E. coli, en un tubito de ensayo, en una cajita Petri, sí, dale trimetoprim, porque no te importa el tiempo en que le vas a pegar con trimetoprim. Pero en cambio tienes una Escherichia coli en la sangre, bacteremia, con quimioneutropenia. No, ni madre, el trimetoprim es bacteriostático, colegas. Ustedes deben ir bactericida a romper la bacteria. ¿Cómo? Le meten una penicilina, ¿sí? Fuerte, que le pegue a E. coli, y le meten un aminoglucósido que le pegue a E. coli para bacterias gram negativas. Ahora, tienen que ver eso se los van a reportar. Y luego, la susceptibilidad depende del microbio, del método y la concentración de antibiótico. Entonces, las MICs asumen, las concentraciones inhibitorias asumen generalmente en el mundo, les digo que es en ¿cómo están las pseudomonas en México este año? Y reporta México, ¿no? Y luego ya los estándares mundiales, europeos y de gringos dicen, ¿sabes qué? Tus pseudomonas de pulmón les tienes que pegar con tanta dosis de tal fármaco. Entonces, y esas aseguran el peor escenario. Asumen que el germen se ha ido de la sangre. El peor escenario es que el germen esté en la sangre y que se expondrá a concentraciones séricas de antibiótico. Ejemplo, en Klebsiella pneumoniae en la vejiga urinaria contra el sistema nervioso central. Dice, no, pues a Klebsiella le pego con piptazo. Pues en Klebsiella pneumoniae, piptazo es el que te decía ahorita en este paciente, sí le puedes pegar con piptazo en infusión continua. Pero el sistema nervioso central no, ¿por qué? Porque el sistema nervioso central es mucho lípido, es la barrera hematoencefálica, y piptazo per se es una molécula muy grande y no puede pasar al cerebro. Entonces ahí, ¿qué es? La penetración, se llama, es la volumen de distribución. El piptazo, como penicilina, tiene poco volumen de distribución, es muy hidrofílico, poco lipofílico, entonces no penetra el cerebro. A ver, por ejemplo, una meningitis o neumonía por Streptococcus pneumoniae. ¿Sí? ¿Le pegan con ceftriaxona? Sí. ¿Pero qué dosis? 1 gramo cada 24 horas, se les muere. Tienen que ponerlo a madre, ceftriaxona 2 gramos cada 12 horas. ¿Sí? O si le ponen cefotaxima, 3 gramos cada 4 horas. O cada 6 horas, 12 gramos al día de cefotaxima. Entonces, a veces dicen, doctor, le di ceftriaxona. No funcionó. La meningitis no me funcionó. ¿Y cuánto le pusiste ceftriaxona? 1 gramo. No, la ceftriaxona sí funciona. El que no funciona fui uno, colega, la regamos nosotros porque no pusiste la dosis adecuada de ceftriaxona. ¿Sí? Este librito, a ver si se los paso de Burkun ya, se los voy a pasar en unos días, me recuerdan. Bueno, ya se va a acabar la clase hoy. El día de mañana quiero que por favor estudien, como es un tema muy álgido, muy controvertido, muy difícil, no les puedo enseñar la farmacología que les debieron enseñar en todo el año pasado, pero sobre todo para antibióticos, que es lo que más usamos los médicos, usamos los antibióticos, y entonces de esta clase que está terminando quiero que guarden cosas. Los fármacos actúan por 2 mecanismos farmacodinámicamente hablando. Por tiempo, que estén arriba de las concentraciones mínimas inhibitorias,
o por concentraciones que estés arriba de las concentraciones mínimas inhibitorias. Esas son las medidas farmacodinámicas de actuación. Los fármacos también se dividen en los que son hidrofílicos y los lipofílicos. Las concentraciones mínimas inhibitorias son medidas visuales. Son medidas visuales que el mundo está hecho no para los superpoderosos, ¿sí? Como nos han hecho creer. ¿Vieron lo que dijo nuestro querido presidente? Dice, muchachos, fíjense en esto, dice, Cuba no ha podido crecer porque tiene un bloqueo de los Estados Unidos, ¿verdad? ¿Sí lo dijo? ¿Se acuerdan? ¿Oyeron eso? Sí, doc. Sí, doc. Entonces, quiere decir que el comunismo sí requiere de que haya negocios del capitalismo. Porque si fuera tan fregón el comunismo, no requerías del capitalismo. Porque entonces, ¿para qué piden embargo? Que quiten el embargo. El cual ni siquiera no existe eso, que quiten el bloqueo comercial. No existe, eso es una mentira. Pues no, que el comunismo era muy bueno. O sea, no es cierto, es que todos trabajan, producen y al producir todo se reparte y todo. ¿Para qué necesitas pues el dinero? Si todos trabajan y toda la producción se la reparten. Entonces, ¿para qué están pidiendo que los dejen comerciar? Para que funcione el gobierno. Sí, entonces dicen, el capitalismo no funciona, funciona el comunismo.